Durante octubre, Música del Ático se está tomando un pequeño descanso. De todos modos, ¿te pensaste que te ibas a quedar sin música? No. Vamos a revisitar un poco de lo que es el catálogo del Ático. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Esto es Música del Ático. I guess you kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Number, it's the only one you want. You might use it if you feel better when you get home. I have a friend in town, he's heard your name. Driving on slow hand road. We could stay inside and play games, I don't know. And you could have a change of heart. Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. It's the only one you want. You might use it if you feel better when you get home. It's the only one you want. You might use it if you feel better when you get home. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Música del Ático. Arrancamos con Ricky, Don't Lose My Number. Un regreso para Música del Ático en la edición 406 y caras conocidas, como para ponernos a tono. Totalmente, para empezar el 2024 con mucha música, como fue el 2023 y será seguramente el 2025.
un parate por vacaciones, la primera vez en la historia de Música del Ático. Sí. Así que los extrañamos muchísimo y generar el formato que siempre hacemos con Agus semanalmente para ustedes y para nosotros también. Completamente lo extrañamos bastante y bueno, acá estamos de nuevo. Y sabes que me acabo de percatar que este disco es del 74, entonces justo arrancamos con un disco que cumple 50 años. 50 años, mira vos. El primer tema del 2024, sí. un disco que cumple ese medio siglo, ¿no? Sí, exactamente, un disco que ha sonado casi en su totalidad acá en este programa, un álbum espectacular de este grupo que marca Música del Ático. A título personal no me llama tanto la atención los que cumplen 50 años porque yo no fui contemporáneo a estos discos. Claro. Lo que me mata son los discos a partir del 80. Cuando te dicen cumple, no sé, Dicha Movimiento 40 años. 40 años de Dicha Movimiento, 40 años de Clics Modernos. Claro. Entonces, eso sí me saca de eje, porque 40 años es un montón y me acuerdo, ¿no? La frase de Volver, cuando decía 20 años no es nada, sí. Y yo de chico decía 20 años no es nada, 20 años es una vida, son 2 décadas, sí. Es la primaria, la secundaria y la facultad, claro. Completos, entonces es un montón de tiempo y ahora tengo la sensación de que 40 años no es nada, o es mucho, pero pasa rápido. Claro. Y musicalmente es como que, viste que a vos no te debe pasar por una cuestión de calendario, pero para mí los discos desde fines del 90... son discos, no te digo actuales, pero más o menos. Claro. Uno pierde la dimensión de los años y aparte me parece que el movimiento, la música que escuchamos nosotros generalmente, o que escucho yo, voy a hablar en primera persona, lo que tiene también es que no en algún punto el siglo XXI en algunas partes se acható. Claro. ¿No? Y en el 90, a mi criterio, no salieron esas bandas que en el 80... Onda Cerú Girán o en el 70 Aquelarre o Pescado Rabioso, que te manejaban los tiempos en 3 años. Claro. Ahora es medio... Y ahora es un lapso mucho más largo y ahora las bandas no pueden vivir del estudio. Ninguna banda. Cambió el formato, cambió ¿cómo se llama? La historia musical, sí. ¿No? El negocio. Sí. Pero además cambió, ¿sabes qué? Mi forma de percepción. La otra vez escuchaba, no me acuerdo de quién, que decía... ¿sabes quién nos decía? Héctor Stark. Héctor Stark nos decía, Fito es el mismo, el que vas cambiando sos vos. Claro. Entonces, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No. Pero como diciendo, él sigue cantando igual, sigue cantando lo mismo, lo que pasa es que vos, lo que te parecía genial a los 20 años, a los 30 a lo mejor no te parece tan genial. Y además, en un punto uno espera un cambio, no es que se repite la misma película todo el tiempo. Es verdad. Pero con lo que sea de los 90, acá a mí me ha pasado cuando era chico, que digamos, durante, no sé, año 2006, 2007, 2008, siempre veía la década del 90 como 10 años atrás, y ahora verla como 30 años atrás, es un montón, y recién hace un par de años que pude hacer medio la separación de que lo del 90 ya es bastante viejo. Totalmente. Es decir, pasó mucho tiempo en el medio. Pensá en Nirvana. Claro. No, son cosas, viste, muy impactantes. Totalmente. Que digamos, disociar esta relación que ya tenemos en la cabeza. Y aparte nosotros, como estamos permanentemente con el tema musical, es como que es toda una gran coctelera. En cambio, el que dejó de escuchar música, entonces tiene, ¿te acordás cuando iba al club a remar y llevaba hasta el disco? Y a nosotros no nos pasa eso. Completamente. Por eso, vamos con mi Susana Rinaldi personal, la señora Nina Hagen, Personal Jesus. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who's there.
telephone, lift up the receiver. He'll make you a believer. Jesus is the best. He'll put you through a test. Pain on your chest, you'll need to confess. He will deliver. He's a forgiver. Ooh, reach out, touch faith. Reach out, touch faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who's there. Wow. Feeling alone, and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver. He'll make you a believer. Jesus is best. Put him through a test. Pain on your chest, you need to confess. He will deliver. He's a forgiver. He will deliver you. He's the forgiver. Wow. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Reach out and touch faith. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you disappear. That's why I ain't gonna love you.
'cause you know I'd make you drop your guard. 'Cause I'd have you eating your ego. I'd make you pocket your pride. And just as hard as I'd be loving you, boy, well, you know you'd be loving me harder. That's why I don't wanna love you. Nina Hagen en su versión demoledora del clásico eterno de Depeche Mode, Personal Jesus. Debe ser la primera vez en la historia que se dice Susana Rinaldi y Nina Hagen en la misma oración, ¿no? Es probable, pero tienen bastante similitudes a que vos no lo creas. Susana Rinaldi, cantora de tangos, ¿no? de milonga, gran cantante. Tuvo una temporada muy exitosa en París, ¿no? En la década del 70. Y bueno, Nina Hagen, ¿no? Que Sí. acá tenemos con mi coequiper tenemos una polémica, no una polémica, sino una divergencia, Sí, disidencia. ¿no? En cuanto a que a mí me gusta y a vos no te gusta tanto. No, a mí me parece muy exagerada ya en la manera de cantar, no me gusta. El primer disco sí me gusta bastante, el de la pintura, pero el resto me parece demasiado exagerada, pero la respeto como artista. Y me habría gustado verla en vivo en su época, pero los discos siento que no llega a lo que podría ser. El fin de semana estábamos armando la grilla y yo propuse abrir el programa con este tema, ¿no? Sí. Entonces acá ¿cómo se llama? El productor, ¿no? Me dijo no, de ninguna manera. No, me dijo no me convence, perfecto. Claro. Arrancamos con Steely Dan, que nos gustan los dos. Y empezamos a esbozar el concepto de cuando te metes en el mundo musical de algún artista, ya estás inmerso y si te gustó ese mundo, ya está. Claro. Hay cosas que te gustan más o te gustan menos, pero ya estás dentro de ese mundo. Porque hay determinados músicos que nos gustan a todos. Sí. ¿No? Creo que, salvando algunos matices, las bandas Sabbath, Zeppelin, ¿me entendés? Es como que hay un consenso general. Por supuesto, Sí. siempre hay alguna Hay oveja violeta por ahí, ¿no? Sí. Pero, ¿Y hasta qué punto? Claro, pero en el caso de Nina Hagen y algunos de los que vos te gusta tanto, si querés Captain Beefheart, Sí. vos comprás auditivamente el sonido de la Sí, banda. y Y, la ya idea, está. y Y, ya después está. hay cosas que te gustan más que te gustan menos. Sí. A mí Nina Hagen me encanta. Sí. Este es un disco del 2010, es un disco que está bastante bañado con el gospel, pero a mí me gusta lo que hace ella. Claro. Me encanta la personalidad y la verdad que la he escuchado todos estos años cuando ella en la Argentina tuvo una especie de semi-celebridad, ¿no? Sí, En una sí. temporada cuando se editó el primer disco, que era el primer disco acá, ¿no? Sí. Que era el que tenía el corte New York, y después Sin Éxtasis en 1984. Que se editaron los dos en forma nacional acá, pero después ya está. Claro. Y bueno, además de Nina Hagen, estamos escuchando a otra rebelde de la década de los 70, un poquito antes ella y bastante más funky, Betty Davis,
que bueno, en este disco del año 73 aparece con un sonido increíble, acompañada por la base rítmica de Sly and the Family Stone, y hace algo impresionante. ¿De qué año es esto? 73. 73. Este es el primer disco de ella, es un discazo, y bueno, está producido por el baterista de Sly, Greg Rico, y está en el bajo Larry Graham, que bueno, el inventor del slapping en el bajo y un tipo impresionante. Estoy viendo la portada del disco de Betty Davis, son 3 fotos de ella, Sí. que podría haber sido cualquier disco de los 17 top hits en la Argentina, alguna recopilación bolichera, Sí. pero el disco es tan bueno Sí. que la tapa forma parte de esa estética. Claro. Y a veces la tapa es el preanuncio de lo que hay. Si el Sí. disco es malo, la tapa ahí se cae, Sí, y cuando es bueno decís, che, qué buena tapa. totalmente, ¿no? totalmente. Ella tiene una estética muy particular, muy particular. Este está un poco más sobria, pero incluso tiene unas botas medio de espacio bastante particulares. Y ella fue, bueno, esposa durante un tiempo de Miles Davis, y es considerada quien lo introduce a Miles a todo lo que estaba pasando en la década del 60 alternativo. Ella lo introduce a escuchar a Hendrix y le presenta a Hendrix, le introduce a un montonazo de conceptos de la psicodelia y le cambia la estética y le dice, flaco, ya no da más usar el traje. Y ahí empieza a nacer ese nuevo Miles que quedó tan inmortalizado ya, por ejemplo, en Beaches Brew, con esa locura musical, pero a su vez también estética. El Hendrix popular habrá sido 3 años. Y el Hendrix popular fue de la explosión en Inglaterra en el 67 hasta su muerte, que es 70. Por 3 años. No me acuerdo si 69 o 70. de 3 muerte. años Pero más sí. o menos de agenda. Sí, sí. Vos fíjate en cuántos lugares estuvo Hendrix, cuánta gente conoció, ni hablar de cuánta gente influyó, pero sí lo que era la agenda de él y Sí. en el concepto de que era un tipo, creo que sin quererlo, muy playboy, y la otra, que era un tipo tímido, Muy tímido. ¿no? Sí. Y fíjate que en todo ese concepto está permanentemente, Sí. pero presencialmente está. Es que hay pocas figuras que fueron un Big Bang como él. Creo que a partir de ahí hay que entenderlo. Claro, pues llegó a Inglaterra y les cambió la cabeza a todos. Totalmente. Fue realmente un Big Bang. Haciendo un giro a lo que estamos hablando, porque hay mucha información, tenemos mucha ganas de hablar, pero también de compartir música. Y en el concepto en que la industria musical fue cambiando Sí. y fue mutando, muchas veces para mal, en otras a lo mejor para bien en cuanto a la posibilidad de escuchar discos, ¿no? Sí, ¿no? sí, De sí. la cantidad de discos ilimitada que tenemos. Y la posibilidad de grabar, que hoy Por en eso. día es inmensa. Sí, desde tu casa con un portaestudio, con un, Sí, sí. Si vos te esforzás, puedes con armarte un par de algo para programitas grabar. puedes grabar en tu casa. sí. Este, En ese concepto, entre buenas y malas, la industria en la Argentina, los sellos grabadores del 70 han dejado cautivos a los grupos de no permitirles reeditar su material Sí. y de esa manera poder conseguir laburo, porque al reeditarlo es todo un círculo en Sí. el cual volvés a estar en el ruedo cuando medianamente sos conocido, ¿no? En el ámbito, lógicamente, del rock chiquito, ¿no? Sí, sí. Que hay en la Argentina. Entonces te tienen cautivo, porque tienen los derechos eternos de 70 años y a la vez no te permiten. Entonces un montón de material, muchísimas bandas, dejan de estar habilitadas. Vos Sí. te tenés que meter en Mercado Libre y a lo mejor tenés que pagar 20.000 pesos un disco de Del Miro y la Galletita. Claro. Un CD. sí, un CD. Un vinilo muchísimo más. Y en ese concepto, Engranaje, la banda histórica de Bocón Frasino, fundada en 1968, tiene 4 discos en el cual está conservando la especie, que es el disco del año 1998 en el cual ingresa a cantar Eduardo Fresa del Reloj. Sí. ¿No? Sí. Y es un disco que yo no podía conseguir. A mí me lo regala hace un par de años Cristina Frasino, la hermana de Osvaldo, Mirá. ¿no? Que yo la conozco a título personal, Sí. y me lo regala porque me dice, esto estaba en la casa de Bocón, ¿no? Entonces, en homenaje a toda esa historia, vamos con un tema Engranaje. Me encuentro siempre en esta calle solo
SEM existiendo por Engranaje. Espectacular y probablemente el riff más icónico del Bocón. Es tremendo. Probablemente la voz de Eduardo Fresa, me decías off the record, que te llamaba la atención porque Sí. estabas acostumbrado a la versión del Bocón. Que pues además cantan completamente diferente. Fresa lo hace gritando medio Sí, como sí. un hard rock bien al palo. Y el Bocón lo cantaba como un blues oscuro. Bien bluseado todo. Sí. El Bocón cantaba así, ¿no? Como para adentro y con esa voz. Claro, y yo la primera vez que la escuché esta canción fue a través del Bocón en vivo. Y cuando la escuché la versión de estudio así, fue un shock. Sí, me parece que al Bocón le pasaba lo que le pasó a Papo cuando hicieron el famoso Adiós Papo Blues o la riff, ¿no? Sí. Trajo a García Hines para que cante y la gente gritaba y dale Papo, y lo chiflaba a García Hines. Tuvo que cantar Papo con sus limitaciones. Sí. Era el encargado de cantar su música. Sí. Y creo que con el Bocón pasaba lo mismo. En el disco anterior, Tu Hostilidad, cantaba Somoza. Sí. Y siempre tuvo él la búsqueda de buscar otro músico. Sí. En la última formación, Sí. En formato de trío. en formato de trío, Adrián Domás, que el bajista, cantaba, que yo Sí. se lo dije varias veces a él. Él canta muy bien, pero me parecía que estaba muy bueno el tándem de que cante el Bocón Sí. y cante algunas él. Claro. Me parecía que estaba bueno Sí, ese sí. formato, ¿viste? Y me parece que les venía bien ir variando así como hacían, además le daba un descanso al Bocón, como para que pudiera cantar las otras canciones, cosa que no es menor, pero sí, cantaba muy bien y después bueno, estaba Molinari en batería, que era un trío Sí, espectacular. sí, buenísimo. Mira, la primera vez que lo vi, creo que lo vimos juntos, fue en el Mariposas de Madera, famoso el primero, el mejor, el de Avenida Rivadavia, Sí, ¿no? Del 2018. Nosotros Sí. habíamos ido esa tarde a lo de Marcelo Torres, ¿te acordás? sí, A la casa de él, que vivía a unas cuadras de ahí, Sí. ahí por Flores, Floresta. Y cuando yo escuché Engranaje, vos creo que estabas en los camarines en ese momento, escuché Engranaje, me sacó la cabeza, porque además yo después tuve la oportunidad de ser amigo de Bocón, pero cuando lo vi, Bocón para mí era como un mito. No te digo que era Tanguito, porque Tanguito se fue de gira en el Claro. 71, pero 72, pero la realidad es que era un mito. Sí. Era el tipo que había desaparecido, que Sí. había un montón de historias y que había sido el bajista de Pescados Atormentándonos, Sí. y era esa famosa segunda voz de Dulce 3 Nocturno que a mí me partió el marulo desde que la conozco. Entonces conocerlo al Bocón después personalmente y verlo en vivo Sí. fue un flash para mí. claro, sí, ¿No? sí. Bueno, a mí me pasó similar ese mismo día con conocerlo a Cubero. Claro. Que lo tenía así también. como Bueno, un Cubero se lo gran, recuerda gran siempre con mito. mucha ternura. Sí. Lo recuerda con muchísima ternura el encuentro con vos. Sí, Lo no, recuerda fue muchísimo. muy lindo y el más cálido imposible. Sí, Es te paso un gran- desde todo punto de vista. Sí, y justamente siguiendo con las vibras de Cubero, una persona que vivió mucho tiempo en Brasil y fascinado con la cultura brasileña, nos vamos a ir hacia un trabajo contemporáneo de allá. Año 2023, cuando se lanzó este último disco a la fecha de Ana Franco Eléctrico, una artista que ha sonado varias veces en este programa y que a mí me parece de lo más interesante de la escena contemporánea sudamericana, que curiosamente en este LP creo que se metió aún más que en el anterior, que el anterior había sido impresionante, el Little Electric Chicken Heart, en la idea de un revival de tanto cosas de MPB, cosas de ese jazz funk tan particular que hubo en Brasil y otras cosas más. Vamos con la canción y ahora volvemos. Nuvem vermelha, quase da cor do teu cabelo. Um sol que queima, um branco que reluz teu seio e a janela. Linda moldura, tua estampa, primavera, que é você. Nuvem vermelha, quase da cor do teu cabelo. Um sol que queima, um branco que reluz teu seio e a janela. Linda moldura, tua estampa, primavera, que é você. Você
pode, o que a gente pode, pode, o que a gente não pode, explodirá. A força é bruta e a fonte da força é neutra e de repente a gente poderá. Realce, quanto mais purpurina, melhor. Realce, com a cor do veludo, com amor, com tudo de real, de beleza. Realce, 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 realce. Não se impaciente, que a gente sente, sente, ainda que não se tente, afetará. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente, de repente a gente queimará. Realce, quanto mais parafina, melhor. Realce, com a cor do veludo, com amor, com tudo de real, de beleza. Realce, 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 realce. Não desespere quando a vida fere, nem o mágico interferirá. Se a vida fere como a sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Realce, quanto mais serpentina, melhor. Realce, com a cor do veludo, com amor, com tudo de real, de beleza. Realce, 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 realce. Nuben Vermelha por Ana Frango Eléctrico y seguimos con las vibras brasileñas. Totalmente disco emblemático del señor Gilberto Gil, último de la década del 70 al 79, cerrando la trilogía Re, con Refacenda del 75 y Refavela del 77, año 79, no cada 2 años, Realce. Sabes que yo nunca me había percatado de la trilogía Re hasta Sí, que sí, vos me lo destacaste. claro, sí, sí. Se me pasaba de largo. Y es el disco que él, si bien tiene algunas cosas, nunca dejó de tener esa cuestión afro, me parece que Gilberto comienza a abrazar el pop, ¿no? Sí. Que marcaría en los 80, que engancha más el funk, ¿viste? Y hablábamos con vos, que a nosotros nos gusta mucho Gilberto, Sí. pero en su discografía no encontramos discos blindados. No. Encontramos buenos discos, Sí. con lindo sonido, un gran cantante, pero muchas veces falta ese, ¿no? Y el es- plus. Es bastante irregular en los discos. Tiene muchas ideas y no Sí, todas están buenas. claro. Entonces, a veces tenés 3 temas que los querés sacar del Sí, disco. sí, sí, sí. Y después tenés otros 2 que
te parten al medio, que son impresionantes. Y bueno, eso es parte de la personalidad y el estilo de Gilberto. Es así como aborda la música. Pero sí, este disco y Refabela son bastante lindos y ya van marcando un camino diferente, precisamente y después, bueno, el lugar ya desde la estética Es de otra la cosa, portada hasta la estética. te das cuenta que va para otro lado, y ni hablar Extra en el 83 con una portada que desafía las leyes. Pero muchas de esas. Sí. Pero lo que pasa es que grandes álbumes de Caetano son medio fotocarnet con algo de psicodelia atrás, pero viste, son No, tapas feas. La estética brasileña es muy Es, fea. es muy especial. Es bastante fea. Ahí tendría que explicarnos un poco acerca de la estética el señor Alejo, que andará por Canadá, Sí. ¿no? Que vivió en Brasil y escucha la música argentina como para entender un poquito más de eso, ¿no? Claro. De esa estética que a veces acompañamos por la música, pero no Sí. compartimos, ¿no? No, totalmente. ¿No? También hay que entender cómo es el concepto. Brasil es muy puertas para adentro y generalmente hay muchos discos que son for export, Sí. ¿no? No sé si me entendés el concepto Sí, sí, de sí. que ellos tienen toda esa estética, todo para adentro, pero a veces ha habido discos, ¿no? Ni hablar de Sergio Méndez, otros artistas, que han armado su repertorio para el público internacional. Sí, completamente. Y Y eso. Gilberto creo que en algún punto también, en algunas Claro, cosas. sí, yo. Digamos, no dudo que él ama de toda esa cosa nordestina, pero yo creo que a veces como que metía esa cosa medio como el disco de ese folk, ¿no? Sí, yo creo que los primeros discos no. Los Los primeros primeros no. discos no, lo definen en el Completamente. 60, viste que me parece que está Sí. más cerca de lo que quería buscar George Ben. Sí, ¿No? Sí, que digamos como un mix, porque tenía eso, tenía una búsqueda medio parecida a Mutantes, con la Sí, es psicodelia también. Era muy variado, pero después sí, yo creo que a partir de, no sé, tal vez de Refacenda, que ya empieza a tirar hacia otro lado, que aún así en esta trilogía del Rey, en Ogum Sango creo que es, hace cosas impresionantes. Pero vos fíjate lo interesante de la música de Gilberto Gil, Ajá. que hasta nosotros haciendo este debate espontáneo como hacemos todo Sí. en el programa, no sabemos ni siquiera explicar la idea. No. Queremos explicar ese pop con psicodelia y con cuestión afro y nordestina, Sí. y no lo podemos plasmar demasiado. Porque yo te estoy escuchando, y es lo mismo la música de Gilberto, como diciendo, fíjate, qué Sí. sé yo, pero no tenés un Sí, concepto claro. No, completamente. O para poder hacérselo entender al que no está dentro de la música de Gilberto. Es que me parece que incluso para hablar de la música de Gilberto tenemos que hablar con alguien que sea de Brasil y experto total Por eso te nombré a en Alejo. en su música propia. Ahí está. Sí. Así que bueno, el otro que estamos escuchando, año 2023, el disco Me llama de Gato que usó Usua, del año 2023, reitero, un trabajo espectacular, de los mejores discos del año por esta gran cantante Ana Franco Eléctrico, y la producción de ese disco y los arreglos son sublimes. La tapa son dos tigres peleando que podría ser tranquilamente la alfombra de un restaurante chino, Sí, ¿no? sí. Es terrible la tapa, ¿no? Sí, es una Es decir, pintura básica a morir. si no tenés el concepto de lo que hay adentro, lo pasás de largo en una disquería. Completamente. Pero bueno, ahí está Ana Franco, que es una, ¿cómo se llama? Una cantante que nos encanta a nosotros. Completamente. Y a modo de qué ponemos, ¿no? ¿Qué buscamos para ustedes como primer álbum del rock 2024. nacional del 2024, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Sí. Como primer pista, los dos temas que elegimos son el primero del lado A, el primero del lado B. Vamos con el primero. Dulce y hermosa, flor de la mañana.
Bueno, amigos, presentación del disco a 18 minutos del sol, considerado el segundo o el tercer disco solista de Luis Alberto Spinetta, teniendo en cuenta si se toma Artaud como una experiencia personal o el tercer disco de Pescado Rabioso. Claro, claro, claro. En mi opinión el segundo, porque Para mí más también, allá de que para mí también. más allá de todo termina Es siendo Pescado. Sí. El Pescado termina siendo él. Sí, sí, claramente, pero aún así sigue siendo un disco de Pescado del segundo y te diría que capaz el primero que se lo toma completamente profesional, ¿no? Porque el anterior había sido más... El primero, Spinetta y sus amigos, o Sí. después También- retitulado La búsqueda de la estrella, También conocido como Almendra. como Almendra, porque tuvo varias tapas, Sí. es uno de los discos con más tapas, Es fue increíble eso. una respuesta de Spinetta al contrato que medio leonino que tenía firmado con Almendra. Sí. Entonces hizo ese disco medio en joda. Claro. Lo que pasa es que un tipo, un ser como Spinetta lo que haga era música. Sí, Entonces terminó sí, sí. siendo un disco, una psicodelia bárbara. Más o menos en ese momento con toda esa compañía que tenía, es decir, terminó creando Sí, sí, una, sí. una pieza muy Un particular. disco psicodélico de época, Sí. ¿no? Sí, En sí, el sí. cual, lógicamente, obedecía el sonido del momento, donde Sí. hasta hace coros Miguel Abuelo en una parte. Sí, que ¿no? parecería más cercano a un disco de La Pesada que a uno de Sí, Spinetta. sí, sí, por la improvisación. En la concepción, En ¿no? algunas cosas. Sí, 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 no digo la concepción y precisamente en contraste a lo estricto que era Spinetta a la hora de grabar. Con respecto a 18 minutos del sol, tomado acá coincidentemente como segundo disco solista, Sí. Spinetta había terminado a lo mejor uno de los ciclos, es decir, más creativos que era Invisible, ¿no? Sí. Después del Jardín de los Presentes, aparece este disco el 7 de octubre del 77, mira, 3-7, ¿no? Como la abertura de Charlie. Y era la etapa más jazzística del Flaco. También hay que entender qué sucedía en ese momento en el mundo o en Argentina, ¿no? Había mucho el concepto, viste, de ovnis, había muchas cosas de Romagnuk en la tele. Pedro Romagnuk era un Fabio Zarpa un poquito más técnico, ¿no? Sí. Y había todo mucho de eso. Y había mucho jazz rock también en el Sí. ambiente, ¿no? Sí, 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 sí. Poca gente sabe que en esta época se conforma, si querés, la primer banda solista del Flaco, que se llamaba Banda Spinetta. Sí, Esporádicamente estuvo en una parte Bernardo Baraj, pero la banda se conformaba por Machi, sí, que había quedado de Invisible, sí. Lopecito, que era un baterista que había tocado en Carlos Viso y su conexión número 5, Mirá. había tocado con el Mono Villegas, Sí. Villegas, había tocado con Rodolfo Charrón en Sanata y Clarificación, Sí. y Spinetta lo que se llama, lo ingresa a sus filas junto con Diego Rapoport. ¿no? Claro, claro. Entonces era una banda estrictamente de jazz, ¿no? Sí, cierta búsqueda, nada que ver. Ninguna duda. Y el Flaco, en algunas presentaciones que hizo, que no eran tantas, entre el 77 y 78, tocaba Maiden Voyage de Herbie Hancock Mirá. y sí, sí. On Green Dolphin Street de Miles Davis. Sí, sí, sí. Y las cantaba él. Él se mete de lleno en el jazz. Claro. Se mete absolutamente de lleno. Y por personas directas que nosotros conocemos, y vos has estado en alguna charla, el Flaco se termina enamorando de todo ese sonido que después termina de plasmar en forma más porteña con Jade. Sí, Pero completamente. la realidad que en esta época es la época más jazzística Sí, sí. de Luis Alberto, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Completamente. Y que, de acuerdo a las crónicas de esa época, era medio como una cachetada al rock nacional, Sí. que estaba totalmente cerrado a eso. Hay una anécdota que cuenta que estaban tocando en el campo argentino de polo en Palermo, y antes del Flaco en un festival tocó Antonio Agri, Sí. violinista del octeto de Astor Piazzolla. Sí. Y la gente lo empezó a putear a Agri. Sí. Salió Spinetta y empezó a gritarles: manga de ignorantes, yo estoy acá porque estuvo este señor antes, Sí. si no saben respetar su música, no pueden escuchar la mía. Aplausos tibios, Sí. lo escucharon a Agri y después tocó Spinetta. Sí. Sí. Entonces, era una época que después esa cosa que vos a veces no entendés demasiado por una cuestión de edad, era una época donde la represión de arriba se metía en la cabeza de todos. Completamente. No. Y eso duró muchos años. Sí, el rock en Argentina era algo más cerrado imposible, era cuadradísimo. Y bueno, se los atacó a todos los que hacían algo diferente, tanto en la década del 70 como después. Desde Miguel Abuelo hasta que hacía pop encima, Sí, ni sí, siquiera sí. es que estaba haciendo Acá hemos contado a la los anécdota. encargados, a Memphis. Acá hemos contado varias veces la anécdota de que en Barrock habían tirado naranjazos a Memphis. Claro, es cosa que... La banda de blues. Claro, no tiene sentido y bueno, habla de justamente el pésimo público que había acá.
Bueno, la anécdota también de la baterista de Sumo. Es decir, Ella hay Stephanie de Nuttall, todo. ni siquiera podía tocar porque Es le decir, gritaban Casquivana, Casquivana. era un público de los peores del mundo en ese No sentido. sé si los peores del museo, pero era un público absolutamente reaccionario. No, y 0% del espíritu libre del rock, pero sí con estética hippie. Es decir, es una paradoja absoluta. Sí, y después con los años más duros de esto me parece que también fueron cuando llega Riff, ¿viste? Claro. Entonces radicalizó eso. Sí. Y empieza a ingresar al movimiento gente que no estaba acostumbrada al rock, Claro. que después lógicamente es para hacer un estudio sociológico de todo lo que le pasó con el movimiento Redondos Sí. y Sumo mismo. Y cómo justamente eso se perduró y lo tenemos hoy en día, por ejemplo, con la renga. Sí, pero ahora la gente es mucho más amplia. Vos Sí. no pondrías en una grilla a lo mejor a Miranda con la renga. No. Pero no me imagino a la gente de la renga matando a Miranda. No, es diferente. ¿Entendés? Es Ya cambió, diferente, sí, cambió el chip de la generación. ¿viste? Sí. Capaz sí, el público de Malón, de Hermética, Sí, que pero capaz ya- fue para ese lado. Sí. Pero sí, no, es interesante. Y bueno, volviendo a 18 Volviendo del al Sol. tema 18 minutos del sol, es la distancia, lo explica Spinetta. Este disco salió en dos formatos, el formato simple y el formato Gatefold, Sí. que es bastante difícil de conseguir, Sí. el Gatefold. Y adentro del Gatefold, Spinetta explicaba y decía que era la distancia entre los años luz, en velocidad luz, entre el Sol y la Tierra. Sí. O entre la Tierra y el Sol, para llegar al Sol. Y le sobraban 10 minutos, porque son 8 minutos y pico para Sí. llegar como se llama, en años luz a la Sí. Tierra, al Sol. Sí. Y él decía, me sobran 10 minutos, pero poéticamente me encantó cómo quedó, a 18 minutos del Sol. Así Claro. que ahí mismo te das cuenta que ante una información errada desde el punto de vista científico, la poesía de Luis, es decir, le gana a la ciencia ahí. Vamos con el próximo tema, que es el tema que abre el lado 2. Es un tema que yo adoro. Toda la vida tiene música hoy. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El sol de los hombres. Todas las cosas tienen música hoy. Todos los hombres tienen música del sol, de la calle. Y a ti, amor, te veo tan distante que no sé si correr. No sé si eres lenta o si lloras por
cada tonta cosa es música del sol de la tarde. Y a ti, amor, te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapados, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música, el sol. Aunque calles. Toda la vida tiene música hoy, Rapoport brillando, ¿no? No, el solo de teclado es tremendo. Luis Alberto Spinetta, a 18 minutos del sol. Es impresionante el solo de teclado. Y en mi opinión, este es por lejos, pero robando el mejor disco de Spinetta solista. Mira vos. Por varios puntos. ¿Sí? Sí, sí. Este es un disco que se revalorizó mucho con el correr de los años. Se dio cuenta que es medio una joya del jazz o de la música. Tiene 2 instrumentales que son Telgopor y 18 minutos del sol. Sí. Y lo que, como se ha hecho en Los niños que quieren el cielo y en la mayoría de los discos de Spinetta, cuando hay 2 instrumentales ponen uno de cada lado. Sí. Acaban los 2 en el lado A, ¿no? Y el Directo. tema directo. Y el tema Telgopor era porque querían decir Rapoport. Y quedó Telgopor. Quedó Claro. comunicado a la vida, ¿viste? Sí, sí, pero sí. versión Spinetta. Telgopor era por Rapoport. Es un disco bárbaro. Además de ellos está en el tema anterior que habíamos compartido, Viento del Azur. En la batería estaba Gustavo Spinetta, que ya había colaborado con Spinetta en Artaud, Sí, ¿no? Y Marcelo Vidal también en Viento del Azur en el bajo. claro. Así que es un disco, Spinetta le encantaba este disco, siempre le encantó. Yo cuando lo escuchaba de chico, te hablo 14 años, 13, 14 años, me encantaba pero no podía entender por qué. Y después con los años me di cuenta que era lo que pasaba. Era que no tenía los elementos auditivos para explicarlo. Claro. Me gustaba, pero no, Sí, sí, no sí. podía entenderlo, ¿me entendés? A Rapoport lo entendí en sus grandes dosis después con Jade, y viéndolo en vivo. Claro. Y ni hablar de No. haciendo... Es que muchas cosas uno no les puede entrar a cierta edad o ¿Viste? sin cierto background. Entonces, te parece, mirá qué lindo el solo, pero después no le prestás atención o no te das el detalle de entender la magnitud de lo que está haciendo o poder abarcar la sensibilidad de eso. Y lo mismo sucede, bueno, con todo ese abordaje también medio jazz fusión o jazz rock o como quieren catalogarlo, Sí, lo que que está en un haciendo. momento sí. Que capaz te puede parecer como, mirá qué copado, qué complejo, y después más de grande, con un recorrido mayor te das cuenta, bueno, esto era tremendo y más o menos en contraste a lo que había acá. O lo que pasaba con los temas de Mahavishnu o de Weather Report, es que lo escuchabas y decías wow, y al minuto y medio lo sacabas porque era demasiada información. Sí. Entonces no sabías cómo codificarlo en el oído. Claro. Después con los años, no sé si la palabra es educando o qué, Sí. pero me parece que la cosa va por el lado del background que decís vos. Sí. He escuchado tantos discos que llegás a esos. Sí. Y algunos te gustan más, otros te gustan menos, algunos te encantan, otros son medio plomo. Sí. Algunos tocan para las minas, otros tocan para la música, pero podés decir, de alguna manera seleccionarlos diferentes de acuerdo a tu oído, Claro. ¿no? Entonces, claro. en ese sentido es diferente el tema, ¿viste? Sí. Yo tenía una pelea muy grande en los 80, a partir de los 13, 14 años, con mis amigos de la secundaria, que siguen siendo mis amigos actualmente, con respecto a Serú Girán y Jade. Yo tenía una banda de amigos que era muy Charlie, Sí. y me jodía mucho con Spinetta, que no llegaban a hacerme bullying porque no les daba la nafta, pero bueno, viste, si me escuchan No se saben de quedaban quién se atrás. trata, claro. Pero me acuerdo que en un Expreso Imaginario, Ajá. el solo de piano del tema de Naila, Sí. del tema de bicicleta, es de Rapoport. Mira. Y Charlie García, en la nota de Expreso Imaginario, explicaba que Diego Rapoport era el mejor tipo haciendo solos para su gusto en Argentina, y que él no sabía hacer solos. Sí. Entonces yo llevaba la revista al colegio medio pergamino, como diciendo, ¿ves? Charlie no sabe hacer solo, ¿viste? Lo hacía Rapoport, ¿viste? Y Rapoport era el tecladista de Jade. Sí. ¿No? Entonces yo sentía y
no lo sigo sintiendo porque sería una pedantería de mi parte, aunque no me molestaría demasiado, que Jade era medio la masterclass de todo eso, ¿no? Era otro Igual palo. era otro palo. Era otro Me parece que hay que palo. cerrar la discusión por Es ahí. como los Beatles y los Stones, son otro palo, es decir, no son lo mismo. Es decir, los Beatles tienen otra cosa, otros fuertes, y los Stones tienen otros fuertes. Totalmente. Son compararlos es una boludez. Totalmente. Y- Pero se puede incluso- comparar. A mí no me parece Sí. que sea una boludez compararlo. A mí me parece que está bueno compararlo. Lo que pasa es que en un punto pero- la comparación se diluye. Claro, pero es como, por ejemplo, no sé, comparar la genialidad de Miles Davis con la de Paul McCartney. Juegan en otra cancha los dos. Pero eso es otra cancha. Cerú y Jade para mí juegan en la misma cancha. Para mí no. Para Claro. mí, pues, la máquina está más cercana a la misma cancha que Cerú. Cerú es otra cosa. Pero lo que pasa es que Cerú es algo único. ¿Con quién lo comparas pero- a Cerú? Y ¿Con Soda Stereo? no, claro, Cerú es otra cosa. Cerú es Claro. algo único. Sí. Porque ni siquiera lo puedes catalogar a Cerú. Y como un progresivo con pop. Porque a Jade a lo mejor lo puedes comparar con Crucis o con Alas. Sí, Yo como para tratar de ir Alan por más ese que lado. Cruz, sí, sí. Con Alan, Alan, la ¿no? verdad que es una buena comparación, ¿eh? La verdad que sí, no lo había pensado antes, ¿Viste? pero sí. Como para entenderlo, porque Cerú, ¿viste? Esto es como, ¿viste? Como cuando se comparaba Invisible con Sui Generis. Claro, no hay ni No, punto de no puedes comparación. arrancar, lo único que puedes arrancar, ¿sabes qué? Es por la masividad, Sí, nada más. nada más. Nada más. Así que bueno, amigos, a 18 minutos del sol, a escucharlo. Hicieron una versión en Digipack en CD hace unos años muy linda. Me parece que son uno de esos discos en que hay que tenerlos en formato físico. Por el fetiche de la tapa, por lo que sea. Me parece que igual, si no lo tienen en formato físico, Escúchenlo en digital y escúchenlo, disfrúchenlo, más escúchenlo. vale. Sí, pero si te da la posibilidad, Tal cual. aprovechen. Así que bueno, de acá nos vamos a ir a hacer algo bastante diferente. Y como la década del 90 ya desde sus primeros instantes marcaba que iba a ser un momento trágico. Porque, digamos, a comienzos de 1990 ya ahí fallecía de sobredosis un vocalista que prometía mucho. Y marcaba un poco lo que iba a ser la escena americana durante la década de los 90 con muchas tragedias. Estoy hablando del caso de Andrew Wood, que él venía de una banda que era Malfunction, pero había grabado un excelente disco con Mother Love Bone que no llega a estar vivo para el lanzamiento. Fallece unos meses o semanas antes. A partir de eso, quien compartía habitación con él, quien era un muy íntimo amigo, Chris Cornell, de Soundgarden, comienza a armar un proyecto tributo a Andrew Wood. Y así es como nace Temple of the Dog, un proyecto de un solo LP, que es una banda que nació para hacer tributo a este vocalista. Y en este caso, él estaba acompañado por el baterista de su grupo de Soundgarden y con miembros de un grupo que todavía no había grabado, que era Pearl Jam. Que justamente dos de los miembros de Pearl Jam compartían banda Battle of Bone con este cantante Andrew Wood. Así que bueno, vamos con una canción que para mí lo dice todo, For World World. Well, she cries
Un poco de blues, un poco de grunge y muchísimo sentimiento, la voz de Chris Cornell, acompañado por los futuros integrantes de Pearl Jam. Eso era For World World. Si bien reconozco que me gustan algunos discos del 90, no muchos, algunos discos del 90, Sí, también debo reconocer que soy bastante ignorante con respecto a todo el movimiento y que eso obedece durante varios años por un preconcepto, de Claro. que en los 90 no había grandes bandas. Sí. Después escuchabas un disco de Alice in Chains, de Soundgarden y decías, no, che, esto está buenísimo. claro, Y muchas veces me ha pasado de escuchar algún tema de esas bandas por otro. claro. Y te doy un ejemplo, el tema de cuando me acuerdo cómo me que- emocionó sí. cuando Peter Frampton tocó Black Hole Sun de Soundgarden. pero primero tocó The Well, My Soft Heart. Guitar, Jean Louis. Claro, entonces tocó Guitarra Vas a Llorar, como le poníamos acá. Sí, Y después ese tema de Soundgarden que se llama. Black Hole Sun. Y me parecían que, si bien, salvando las diferencias, eran dos terribles clásicos. Sí. Entonces es medio como que ahí es donde se te caen los almanaques y se dice, che, mirá que en los 90 había grandes bandas, ¿no? Sí. Entonces alguno del otro lado decía, che, este es Atilio Stampone, como está hablando, porque estamos hablando de bandas que tienen 30 años, Sí. ¿viste? No, pero es completamente. así. Y ahí empezamos de vuelta con la, o me viene a la memoria, la discusión, ¿no? Si Nirvana es una gran banda o no. Claro. Sí, es una gran discusión que para mí sí, es una gran banda. Me parece que además Nirvana lo que tuvo de interesante es que es una banda... Sorprende que haya sido tan popular. Es decir, Claro. porque no conceptualmente no da como para ser así de popular como terminó siendo. Y fue popular en época de Kurt Cobain vivo. Claro. Porque en la época del MTV Unplugged, ¿no? Sí. Creo que esa es la cima de la popularidad de ellos. Claro, Ahí es donde sí. me parece que cuando llegas a MTV tenés un grado Sí. de ventas con ese disco, es medio como que sos un pop star, ya Sí. salís del grunge, ¿no? Sí. Pero Kurt Cobain estaba entre nosotros. Sí, estaba entre nosotros y el tipo después de Nevermind, que incluso Nevermind sale con un pequeño sello y después pasa a ser relanzado con un sello Bueno, ese gigante. es un detalle no menor. Sí, totalmente. Es decir, salió con un sello pequeño y como estaba vendiendo tanto, un sello grande compra los derechos como para sacarlo de manera masiva. Y el disco siguiente, Inútero, es 1000 veces más oscuro y nada que ver a lo que es Nevermind. Entonces eso también es una búsqueda artística muy interesante. Pero sí, los 90 tuvo muchas cosas buenas. Hay muchas que, como también en los décadas del 80, vos te tenés que setear a esa nueva época. Porque, por ejemplo, si vos sos de los 70 y te encanta el rock de esa onda, te ponen Talking Heads y decís, sacame esto. Y tal y como pasa que personas con la década de los 90. Y si tenés Angie Woz en la cabeza o Psycho Killer Sí. y te ponen Soundgarden, no te va a Claro, gustar. no. Y después te pasa con Velvet Revolver, y después te Claro. pasa con tal banda, con Wolfmother. Sí. A lo mejor Wolfmother no, Claro, porque es pues una banda más setentosa. Ahí está. Sí, completamente. Ahí está. Tengo que escuchar bien Inútero. Sí, yo te recomiendo escuchar los 3 de Nirvana, que son muy buenos, el Unplugged también, y los discos en vivo, ¿no? Para mí es una muy buena banda con una búsqueda interesante. Y para aquellos que hayan ganado el 15 hay una caja monstruosa de Nevermind Sí. de 8 discos con todos unos recitales en vivo tremendos. Sí. Y yo no sé quién fue el que metió algo en la consola y dijo, grabemos esto porque esto es historia, o grabémoslo. Sí. Y ahora es historia. Ahora es historia, no cabe dudas. Así que bueno, justamente hablando de bandas que si hubieses escuchado, capaz, si estás escuchando Led Zeppelin, Deep Purple y vos te ponen esto, vos decís, sacame esto, mucha gente, pero a nosotros nos encanta y me parece que a ustedes tal vez también. Los B52 y a vibrar un poco. There's a moon in the sky. It's called the moon. And everybody is there. Hootie. Saturn. Saturn.
off on Hollis Ave at the dark. When I seen a man chilling with his dog at the park, I approached him very slowly with my heart full of fear. Looked at his dog, oh my God, a ill reindeer. But then I was ill cause the man had a beard and a bag full of goodies, 12 o'clock at near. So I turned my head a second and the man was gone. But he must have dropped his wallet smack dead on the lawn. I picked the wallet up and then I took a pause, took out the lights and then it cold said Santa Claus. $1 million in it cold, hundreds of G's. Enough to buy a boat, magic car with ease. But I never steal for Santa, cause that ain't right. So I was going home to mail it back to him that night. But when I got home I bugged, cause under the tree was a letter from Santa and the door was for me. It's Christmas time in Hollis, Queens. Mom's cooking chicken and collard greens, rice and stuffing, macaroni and cheese. And Santa put gifts under Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. The rhymes that you hear are the rhymes of carols. Like each and every year we bust Christmas carols. Christmas carols. Run so loud and proud you hear it. It's Christmas time and we got the spirit. Jack Frost chillin', the hawk is out, and that's what Christmas is all about. The time is now, the place is here, and the whole wide world is filled with cheer. My name's DMC with the mic in my hand, and I'm chillin' and coolin' just like a snowman. So open your eyes, lend us an ear. We wanna say Merry Christmas and Happy New Year! Bueno, eso no te lo veías venir, una mezcla muy particular de justamente, dio perfecto con lo que veníamos charlando, ¿no? Las cosas raras que estaban pasando en la década del 80 que podrían descolocar a muchos de los amantes de la década del 70. Primero B-52 y ya desde el humor, ¿no? Hay una luna en el cielo que se llama La Luna, una cosa bastante particular, y después un trío, un verdadero power trío. Sí, de hip hop, Run DMC, mientras vos estabas escuchando acá Manso y Tranquilo, los pibes estaban rockeando en Hollis, que es un barrio morocho de New York, Sí. y Christmas in Hollis, el tema de Run DMC. Es tremendo. Y yo con Run DMC lo que recomiendo, si ustedes quieren escuchar, que digamos, primero recomiendo abordar la música del hip hop tal vez de la década del 90, porque es más accesible que tal vez el del 80, que suena muy anticuado. Pero Run DMC es tremendo cuando vos pones lo que estaba pasando de hip hop en la época. Cuando pones cosas de hip hop de la década del 80 y pones algo de Run DMC, te das cuenta que Claro. es otra cancha. Bueno, por eso, y aparte hablan de una influencia demoledora, Sí. como diciendo, llegaron los pibes y apretaron el acelerador, ¿no? Sí. Y vos sabés que el cantante, Ran Simmons, Joseph Simmons, ¿no? Ran, Sí. es el autor de The Breaks, un tema que luego salió 1 o 2 años antes, que acá se bailaba en todas las discotecas y boliches de la Argentina, un tema de Curtis Blow. Ah, mirá. ¿No? Que es medio como la continuación, al menos lo tengo yo en mi cabeza. Después, cronológicamente, no sé si es así. Teníamos Rapper's Delight, que Sí. acá le habían puesto Dice un charlatán, Sí. de Sugar Hill. El Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang. Sí. Ahí está. Y después estaba The Breaks, con el disco de Curtis Blow. Mirá vos. ¿No? Sí. Que era el proto-rap, si querés. Claro, sí. Ahí arrancaba todo. Y ahí ellos son los comienzos, completamente. Y bueno, no, Run DMC tuvo una carrera muy importante desde el año 84 con el primer disco. Creo que habían comenzado en el 82 o 83 con los primeros 81. Mirá. 81. Y bueno, marcaron la evolución del género, que después en la década del 90 tendría otro cambio, sería bastante diferente, pero acá ya vemos ciertas cosas que son espectaculares y la sinergia entre estos pibes es increíble. Cuando lo conocí a Nico Cota, percusionista o multiinstrumentista de Iracuyacan de Valderramas, y también
colaboró en varios discos de Spinetta, Sí. ¿no? Tenía una remera de Run DMC. Y estaba pasando música en un Quilmes Festival o Me algo. acuerdo. ¿Te acordás Lo vos? fuimos a ver, Vos sí, eras muy estábamos chico juntos, vos, sí. eras muy chico, tendrías Sí. 12, 13 años vos. Sí. Lo fuimos a encarar, ¿te acordás? Sí. Y yo le marcaba mi devoción por su primer disco solista que se llamaba De Solo, Buenísimo. que sigo sí. escuchando un montón. Sí. El pibe se sorprendió mucho. Y vos no sé si te acordás, el pibe estaba poniendo hip hop a full. Sí. Había 3 escenarios con un montón de gente y él estaba solo. Sí. Estaba tocando, había 3 personas así de costado, pero público escuchando el DJ que no había nadie. Claro. Y estábamos nosotros. Sí. Así que Nico Cota pinchó discos para nosotros. Pinchó exclusivamente para música de elástico. Fenómeno Nico. Y bueno, ya también dice mucho la remera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dice mucho. Totalmente. Así que bueno, de acá nos vamos a ir hacia un baterista que, en mi opinión, está ahí en el podio de los grandes bateros del jazz. Un músico espectacular que en el año 65 lanzó un gran disco con Impulse, el cual tituló apropiadamente y dedicado a quien, bueno, muchos asociamos cuando decimos el nombre de Elvin Jones, querido John C. Y John C. Está claro, ¿no? El señor John Coltrane. No es John Cougar, es John Coltrane. John Y Cougar me encanta. aparte, fíjate, el primer tema que elegimos nosotros de Elvin Jones para este año Sí. es un tema que casi no hay batería. Claro, es verdad, es un tema muy ¿No? relajado y que, bueno, habla igual justamente de la idea del instrumento que tiene Elvin Jones. total. Tan diferente a tal vez Buddy Rich, un batero del carajo, pero que era tan notorio siempre en sus discos. Y Elvin Jones, más allá de que en temas es explosivo, tiene también el tono relajado de entender que va por otro lado. muchas Coincido veces. plenamente y me parecen en la cabeza los discos solistas de Billy Cobham, que está todo bien, Sí. es un animal absoluto, pero la batería tiene una preponderancia. A veces demasiado. En bajo para acompañar la base rítmica está Richard Davis, en algunas canciones Hank Jones en piano y en otras Sir Roland Hanna, y en el saxo alto el señor Charlie Mariano. Vamos con una canción que espero que los conmuevan, Feeling Good.
Linden Boulevard, represent, Tribe Called Quest, represent. When the mic is in my hand, I'm never hesitant. My favorite jam back in the day was Eric B for president. Rude boy composer, step to me, you're over. Brothers wanna flex, you're not Mad Cobra. MC short and black, there ain't no other. Trinity born black like Neo Long's grandmother. Tip and shot they all that, pipe dog ditto. Honey, tell your man to chill, or else you'll be a widow. Did not you know that my style's a top dollar? The 5-foot assassin knocking fleas off his collar. Hip hop scholar, since being the hot you a duck. The hide of Muggsy Bogues, complexion of a hockey puck. You better ask somebody on how we flip the script. Come to a Tribe show and watch the 3 kids rip. Queens is in the house, represent. A Tribe Called Quest, represent. No taming of the style, cause it gets irreverent. A Tribe Called Quest, represent. Here we go. You know that I'm the rebel, throwing out the wicked like God did the devil. Funky like your grandpa's drawers. Don't test me, we in like that. You're dead like Presley. When we coming through, get tickets to see me. We work for the paper, so there'll never be a preemie. Lyrics are abundant, cause we got it by the mass. Egos are idle, cause the music is the jazz. Venezuela on the pitch. Curveball, catch it. I think I got it locked. Just move while I latch it. Right. Now I must move with the quickness. In comes Shaheed, so we must bear the witness. Stir it up. Represent, a Tribe Called Quest, represent. The dog is scientific with the styles I invent. A Tribe Called Quest, represent. MCs like to meddle, but here's my proposition. I let my lyrics flow and jump your whole position. I'm radical with this, like the man this song is after. Tip, settle down, what's the reason for the laughter? I really can't say, I guess I'll have to keep it crying. So much going on, people killing, people dying. But I won't dwell on that, I think I'll elevate my mental. Thanks for these bars on the Vico instrumental. Yo, I'll take it back, I'm the Indian giver. MCs take notes as I stand and deliver. Percussion is an S, D's wear the vest. While they dodging bullets, you should be dodging Quest. Don't get me wrong, violence is not a forte. I just like to rhyme, kick the lyric skills like Pele. Tip, educate them, my rhymes are strictly taboo. Filling with some fantasies and I'll look out like that. Okay, I am recognizing that the voice inside my head is urging me to be myself and never follow someone else, because opinions are like voices, we all have a different kind. So just clean out all of your ears, these are my views, and you will find that we revolutionize over the kick and the snare. The ghetto vocalist is on a statewide tear. Soon to be the continent and then the freaking globe. There's room for it all as we mingle at the ball. We work in competition cause it doesn't make one lazy or want. We gotta work hard, you know the damn part. Try to be the fattest is the level that we strive. Try to be the fattest also to stay alive. Bueno, este clima relajado y yaceado, además seguido a la charla de Run DMC y el hip hop, me inspiró a cambiar la grilla a último segundo e incluir la canción Steve Biko por A Tribe Called Quest y seguir un poco, pero ahora hip hop con samples de jazz directamente. Me hizo acordar la frase que tenía la disquería Blues, que abajo decía cosa de negro, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Sí. Y bueno, sigue el espíritu, pibes que escuchaban muchísimo jazz y que fueron pioneros y de los más importantes en popularizar el arte de samplear jazz en el hip hop y que habrá un sonido único. Y me hiciste acordar que estábamos hace un tiempo en una disquería y estaba sonando algo que a mí me llamó mucho la atención y era este tema. Sí. Era ¿no? este tema. Igual yo tengo la sensación de que a veces las disquerías, cuando uno se mete, ¿no? Y ingresa a ese mundo, es decir, todavía existente, sí, ¿no? Que puede ser maravilloso para algunos y un juntadero de mugre para otros, que es como cuando te comes un pancho en la calle. Sí. El pancho en la calle generalmente es cuando estás absolutamente famélico y tenés mucha ganas de comerte o comer algo, sí, y te parece riquísimo, y cuando llegás a tu casa el pancho no es lo mismo. No. Y muchas veces con la música, no sé si a vos te ha pasado, que escuchás un disco en la disquería y decís wow, llegás a tu casa y la magia se le ven los piolines a veces, ¿viste? Es muy diferente. Sí, a veces sí, a veces no, por supuesto. Obviamente, ¿no? Pero sí, hay muchas veces que hay discos que los escuchás en la disquería y suma puntos a lo loco. Totalmente. Este es un gran disco, Midnight Marauders del año 1993.
Y de acá nos vamos a ir hacia un artista que... Perdón, me cachito, parece- sí, porque pasó de largo esto. Enganchaste a Elvin Jones, sí, baterista emblemático de jazz, con un disco de Impulse, el Sí. sello que de alguna manera se creó en relación a la figura y la discografía de John Coltrane. sí, sí. Es un disco dedicado a él, ¿no? Y lo enganchás con un disco 30 o 40 años después, no sé Claro, cuánto tiempo hay. y 30 Elvin años Jones después. 60, 30 años después. 30 años después. ¿No? Y con una banda que tiene de alguna manera el mismo espíritu, ¿no? Sí, completamente. Me hace acordar parafraseando al disco en vivo emblemático de Led Zeppelin, que la canción es la misma, ¿no? Sí. Que termina siendo que a lo mejor el Blue Train ¿cómo se llama? De la generación del 90 Sí. es Run DMC. Claro, No hay completamente. ninguna duda. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces es medio como que, viste, cuando estás fuera del foco de esa generación, es medio como que te pasa de largo la historia. Claro, Y completamente. creo que a la gente que viene del tango le debe haber pasado lo mismo con el rock. Claro. ¿no? Sí. Se lo perdieron. Y sí, es muy fácil perdértelo. Y más aún cuando, por ejemplo, en el hip hop lo que sucede es que también es algo muy propio de los Estados Unidos y muy propio de la cultura negra. Entonces es fácil perderte mucho de eso si no haces el esfuerzo de meterte en ese mundo. A mí me costó. Como pasa con el tango por una persona que no es porteña. A mí me costó y me parece que tenés que ir por lugares de los tipos más sutiles Sí. y que saben ayornar diferentes estilos, a lo mejor Dr. Dre, Sí. tipos muy finos con el sample, Sí, ¿viste? sí, sí. Que si vas con los extremos, ¿viste? Porque yo te digo, a mí me gusta Eminem. Sí. Pones un tema. Yo al tercero es igual, ya está, muchacho. Claro, claro. Una buena dosis de Eminem trimestral, ¿viste? Claro. Ya está. Y sabes que justo en lo que decías, me recordaba la primera canción del disco anterior de A Tribe Called Quest, que es un tema espectacular llamado Excursions, donde hay un bajo de Ron Carter, que está de invitado en 2 temas del disco. Y él dice, habla de básicamente escuchando el hip hop. Dice, mi viejo me decía que le recordaba al bebop y yo le decía, pa, vos sabés que todo viene en ciclos. Claro. Y tal y como, no me acuerdo quién, se está alzando como fue Michael, de Michael Jackson en la década del 80 y así, viste, como justamente esta cosa cíclica que volvemos a esta idea que decíamos antes de los 70s, 80s y 90s. Son etapas. Coincido son etapas. plenamente. Y a lo que quería ir antes es que ahora vamos a pasar hacia un artista que me parece que podemos coincidir en que cada vez nos gusta más. Totalmente, y aparte es yo voy a hacer un paralelismo nuevamente, al menos en mi cabeza está el paralelismo en este programa, con Face Value De Phil Collins. de Phil Collins. Phil Collins viene de Sí, de Duke, claro. y en el medio, entre Duke y Abacab, que en medio es un medio paso en falso, Sí. en el medio está Face Value, que es el mejor disco solista, Sí. y un gran disco desde todo punto de vista de Phil Collins, que es el primero de él. Joe Walsh, ellos venían de Hotel California, y ellos empiezan con... nadie decir, volvemos con las bandas localistas o las bandas de un país. Sí, Nosotros a veces no tenemos la dimensión de lo que fue Eagles para Estados Unidos. sí, completamente. Y cuando buscas en los discos más vendidos de la historia, está en el podio Sí. el disco de Eagles, grandes éxitos. Porque Eagles era una banda que vendió millones de discos. Sí. Y después de Hotel California empezaron los quilombos personales entre ellos y todo. Sí. Y Joe Walsh hace este disco solista, Mira. que es el cuarto de él. Y Joe Walsh trae a los compañeros de Eagles a tocar en este disco. Mirá qué buen dato. Y la crítica, en ese momento, antes de separarse la primera vez, Eagles saca The Long Run, Sí. que es la tapa negra. Sí, sí. Y todo el mundo dice que la continuación musical de Hotel California era este disco de Joe Walsh. Claro. Y no The Long Run. Eso es fuertísimo. ¿No? Eso es fuertísimo. Decía pensando que Joe Walsh, creo, si bien recuerdo, entró para Hotel California la banda. Joe Walsh entró con Hotel California y no era ni de asomo el líder de la banda. No. La banda ya estaba. Era un Total. engranaje que funcionaba. Acordate que Joe Walsh venía de James Gunn. Venía de James Gunn, claro, y de algunos discos solistas que eran muy buenos, pero tampoco era que estaban totalmente moviendo de la acuerdo. escena americana. Total, le tenemos mucho cariño, pero no son Y- blindados. pero el tipo evidentemente tenía algo y estaba en un momento ideal como para poder generar eso, ¿no? Musicalizamos nuestra emoción, Indian Summer por Joe Walsh.
taken by surprise by the thunder. Sit and stared out at the rain. Taken back, I was younger in a vacant lot day. And the fall brought an Indian summer and plenty of places to play. I can still hear 'em calling far away. I can hear thunder far away. Well, the summers are hot and the winters get cold. Not a lot smarter, but another year old. Sometimes I'm still at the fishing hole. And you never needed bait where we used to go. Just a safety pin hook on a bamboo pole. Take the big ones home, let the little ones go. Far away. I can hear thunder walking down the alley. And it's not as easy as it used to be, finding time to let my mind wander. I can still hear 'em calling. Indian summer. La dulzura de Joe Walsh con la canción Indian Summer. Alegrando esta tarde de lluvia, el señor Joe Walsh, ese tipo de sonido, ¿no? En el cual, aunque no conozcas la canción, la sabés, ¿no? Claro. Porque ese sonido que al menos ese... Sentimiento familiar. Sí, que tiene. totalmente, Sí, totalmente. sí, completamente. Y bueno, qué viaje que hemos atravesado en este programa 406 de Música de Sí, fue un programa bárbaro porque tuvimos de todo, ¿no? Sí. Desde rock nacional con 18 minutos del sol, pasando por Engranaje, a Ana Frango. Sí. Run DMC, a Tribe Called Quest, a Nina Hagen, Betty Davis, Steely Dan, Gilberto Gil, Temple of the Dog, B52, de todo para este programa. Que bueno, nada, nosotros originalmente teníamos una idea que era grabar algunos programas, incluso en vacaciones, que era con una grilla que ya estaba armada, y tiramos atrás de esa grilla y armamos todo de algo vuelta. completamente nuevo. Por problemas técnicos se demoró este regreso, pero bueno, acá está. Acá estamos poniéndole música al momento. Sí. Momentos de mucha incertidumbre en la Argentina. Bueno, pónganle música siempre que llovió paró de alguna manera. Y bueno, escuchen música que con la música me parece que la vida es un poco más linda. Completamente de acuerdo. Así que bueno, así seguimos vibrando y nos vamos a ir con una banda que estamos escuchando mucho últimamente. Grupo muy importante para lo que se llama el pub rock, el rock de los pubs, ese protopunk que había en Inglaterra durante la década del 70. Una banda con muchísima onda, estoy hablando de Dr. Feelgood. Esas bandas en las cuales conocíamos algunos discos como Stupidity en vivo, pero que a lo mejor no nos adentrábamos plenamente a los discos de estudio, Sí. que están muy buenos. Sí. Es más, algunos discos que ya no está Wilco, Sí. están buenos también. Tienen onda, ¿no? sí, Tienen sí, mucha sí. onda, el espíritu del grupo seguía estando, así que son esas bandas que al menos en mi caso estoy visitando más que revisitando. Claro. Y es una profunda alegría. Completamente, justamente elegiste un tema de un disco donde no está Sí, Wilco, tal cual. pero que el espíritu se mantiene. Totalmente de acuerdo, lo escuché todo el día domingo y
no paro de mover el flequillo. Así que bueno, les mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias por escuchar el programa. Y bueno, Si hay alguno por allá, vamos a estar por acá, como decimos siempre con Sí. Agus. Y bueno, cerramos el programa. a rockear con Nighttime por Dr. Feelgood y que sea rock. Que sea rock. Get up in the morning, kick the covers from my bed. Sunlight in my eyes is playing tricks with my head. I work like a dog on a job every day. Try to make some money so I can go and play in the nighttime. That's the right time. In the nighttime. That's the right time. I wanna be with you in the nighttime. Come home from work, you know I'm tired and I'm beat. Run in the kitchen, get something to eat. Jump in the shower, watch the world off my back. I'm gonna get you, baby, that's a natural fact. In the nighttime, that's the right time. In the nighttime, that's the right time. I wanna be with you